Damos gracias al Señor estar aquí congregados y los invito que si por favor pueden ir al libro de Lucas, en el capítulo 3, Lucas capítulo 3, vamos a estar viendo versículos 1 al 6. Continuamos en nuestro estudio hoy, el estudio que hemos estado viendo aquí en este Evangelio de Lucas. Aquí en este capítulo tenemos algo muy importante. Tenemos aquí un registro que Lucas registra que detalla la enseñanza de Juan el Bautista. Esto es lo que hace aquí en estos versículos. Mateo y Marcos sí citan Isaías 40, pero nomás el versículo 3. Lucas cita Isaías 40 del 3 al 5 y es el único que lo hace. Y esto indica claramente que la venida de Jesús se brinda una oportunidad, en la venida de Jesús se brinda una oportunidad de salvación para todos, ¿verdad? Eso es lo que indica poner todo el texto. Lucas también es el único que se refiere y menciona al encarcelamiento de Juan tan temprano en su registro. Esta mañana miraremos los versículos 1 al 6 y lo que Lucas está grabando aquí es muy relevante a hoy en el 2024. Entonces quiero que entiendan que lo que estamos viendo en el tiempo de Lucas, quiero traerlo a que veamos las mismas tiempos en los que estamos viviendo ahorita o similares, no exactamente, pero similares a los tiempos que estamos viviendo ahorita. Eso es muy relevante, la palabra de Dios no se pasa de moda, la palabra de Dios es viva y en cada época vamos a tener esa necesidad. En este momento en el que Lucas está escribiendo, estaba la nación en un declive moral, ¿verdad? No es algo asombroso entender que ahorita estamos en ese declive moral en el mundo, no nomás en nuestra nación, alrededor del mundo hay una declive moral. Ya hoy estamos en un gran declive moral con problemas como el aborto, la pornografía, la inmoralidad sexual y el ataque a la familia, quebrando la familia y el ataque a la verdad bíblica. La expresión bíblica ya no se acepta en muchas de las escuelas en nuestros estados, aquí en los Estados Unidos. Sino lo que hacen, están enseñando cosas como la identidad de género, están enseñando el amor es amor, que incluye la pedofilia, teorías críticas de la raza, ¿verdad? De qué raza somos, y ya nos enseña lo que se debe de enseñar, que es cómo escribir, cómo leer y las matemáticas, ¿verdad? Lo que se enseñaba antes. Ya no es la agenda de la escuela, el enseñar, ¿verdad? Esas cosas básicas. Tenemos muy pocos políticos y líderes cristianos que intentan mantener en frente a través de estas cosas que estamos pasando ahorita, y lo hacen mucho los políticos, pocos políticos cristianos con el propósito o proceso legislativo del gobierno, ¿verdad? Que tenemos en el gobierno. Nosotros como cristianos sí debemos de hacer nuestra parte en votar nuestra fe. Nuestro voto debe ser importante. La Biblia nos llama a votar, ¿verdad? Y usar nuestra fe. Deberíamos también estar agradecidos y orar, ¿verdad? Por las libertades que tenemos como ahorita que podemos escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos estar agradecidos que podemos congregarnos y todavía alabar el Dios vivo, el Dios verdadero. Es bien importante. Deberíamos nosotros verdaderamente orar porque Dios nos dé un ambiente moral para nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos. Debemos orar. Pero como en el tiempo de Lucas, los cristianos deben tener cuidado de no creer en una falsa esperanza de que el gobierno nos salvará de la maldad de la sociedad moral.
Diciendo todo eso, tenemos que tener cuidado que no estemos esperando un Mesías de presidente, un Mesías de gobierno, un gobierno, que el gobierno nos va a salvar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, no creer en eso. Aunque debemos orar y votar por ello, esperar que los políticos nos den una América moral, tradicional, con buenos valores familiares, solo es una solución temporal. Eso nomás va a solucionar las cosas temporalmente. En la época de Lucas, la nación de Judea esperaba un salvador político, por eso rechazaron a Cristo. Ellos estaban esperando un salvador que iba a venir, iba a reinar, iba a tumbar a los políticos, al imperio romano. El rey que vino no era a los estándares de lo que ellos estaban esperando, no lo vieron, ellos esperaban a un salvador político, ¿verdad? Que iba a venir a liberarlos y a destruir sus oposores, ¿verdad? Aquellos que los tenían bajo su esclavitud, querían eliminar, iba a venir a eliminar el paganismo y convertir a la nación de Israel poderosa una vez más bajo el Mesías, que iba a venir a hacer eso, ¿verdad? Esa es la mentalidad que ellos tenían. Pero la verdad es que como lo fue en el tiempo de Lucas y en el tiempo de nosotros hoy, la mayor necesidad del mundo no es una solución política. En cambio, la mayor necesidad es las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más oscuro y cuanto más malvada es el tiempo, más se necesita la luz del Evangelio. El Evangelio va a la raíz del problema real y el problema real es el corazón. Es el problema. Desafortunadamente, vivimos en un tiempo también donde queremos usar todo lo opuesto al Evangelio en las iglesias. Las iglesias ya no quieren predicar, sino lo que quieren es atraer a gente. Y nosotros lo que queremos hacer bíblicamente es atraer gente a Cristo, no atraer gente hacia nuestros propios reinos y nuestras propias sociedades, ¿verdad? Necesitamos un nuevo corazón, no solo un comportamiento moral external. Los pecadores necesitan arrepentirse y creer en el Evangelio con un cambio eternal, ¿verdad? Por dentro, un cambio por dentro espiritual. Ya no se predica el arrepentimiento, no se predica la palabra de Dios. Y es lo más que necesitamos cuando los tiempos se miran más oscuros, más necesitamos el Evangelio. La predicación del Evangelio es claramente la solución de Dios para los problemas morales que enfrentamos en este mundo malvado. Aquí en el capítulo 3, Lucas está presentando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y al enumerar a los líderes políticos y espirituales en una época que vendría Juan el Bautista, el que veniera a anunciar la venida de Cristo. Lo que hace Lucas es nos enseña estos 5, primero nos va a enseñar 2 cosas, los políticos y los líderes espirituales. Y miren ustedes, cuando estemos viendo esto, lo que quiero hacer es traerles un poco de entendimiento de lo que estaba pasando en ese tiempo y lo que está pasando ahorita. Y si miramos ahorita la condición de los líderes políticos y los líderes espirituales que tenemos ahora. Nosotros tenemos líderes espirituales que nosotros conocemos, pero no son conocidos por todo el mundo, ¿verdad? Hay unos que cito, pero no necesariamente el mundo los conoce. Los líderes espirituales que el mundo conoce están en Hollywood, son predicadores, son pastores. Todos los días es viernes, Dios quiere darte todos tus deseos. Tienen miles y miles de gente comprando sus libros de prosperidad, vendiendo en cómo puedes hacer tu vida mejor, cómo puedes adquirir riquezas y éxito. Y son populares y el mundo los conoce bien. Esos son los líderes espirituales. Cuando el mundo está viendo a americano, está viendo a los que nosotros citamos aquí, está viendo a lo que se ve en la sociedad, en los medios sociales y en lo que es popular. Lo que es popular. Nunca ha sido popular el Evangelio. Los profetas que vinieron desde el principio a predicar la palabra de Dios, la mayoría fueron mártires. Cristo mismo fue crucificado. Juan el Bautista tuvo su cabeza en un plato de plata. Entonces eso te dice algo.
¿verdad? Te dice algo. Entonces, aquí vemos el ministerio, ¿verdad? De Jesucristo y vemos los líderes políticos y espirituales en esta época que vendría Juan el Bautista a comenzar a predicar. Lucas da al menos 3 ilustraciones aquí que quiero señalarles esta mañana, ¿verdad? Que vi aquí, que digo, estos son los puntos que quiero traerles que veo en Lucas. Hay muchos otros puntos, pero estos 3 ilustraciones quiero señalarles a ustedes. Primero, vamos a ver el resultado de lo que sucede cuando no hay una palabra de Dios. Vamos a ver el resultado cuando no hay una palabra de Dios, cuando no hay una palabra de Dios, ¿verdad? Y el segundo punto que quiero enseñarles aquí que Lucas nos muestra es la importancia que es para el mundo tener hombres fieles que predican la verdad, que es la palabra de Dios. Y por último, Lucas señala la necesidad de las buenas nuevas en los peores momentos, en los momentos más oscuros. Vamos a intentar leer, digo porque me hago vuelta con uno de estos nombres. En inglés está peor, no crean, hermanos. Me fue peor en inglés. Pero dice si en el 15, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y de Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Uretea y Trasanita, y Lesañas tetrarcas de Albinia, durante el sumo sacerdote de Anas y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue por todas las regiones alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Voz de que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Todo el valle será rellenado y todo monte y collado rebajado, y torcido se hará recto, lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llenos. Y toda carne verá la salvación de Dios. Toda carne verá la salvación de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu nos dé entendimiento, Señor, que nuestras mentes sean captivas, que tu palabra, Señor, nos acerque más a ti, Señor, porque necesitamos tu sabiduría. Para el hombre natural es imposible entender, pero para nosotros que estamos en Cristo, todavía necesitamos de tu Espíritu, Señor, de tu sabiduría. Y, Señor, te la pedimos esta mañana. Señor, te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Nuestro primer punto, aunque siempre ha habido maldad en el mundo, vemos el mal en un extremo aquí. Hay un mal en un extremo, cuando la palabra de Dios no está. Eso es lo que quiero enseñarles. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios no está? Pues vamos a ver el tipo de líderes espirituales y políticos que llegan a la nación cuando no hay palabra de Dios. Acuérdense que no podemos echarle la culpa al mundo, sino tenemos que entender que el juicio comienza en la casa de Dios. Esto está pasando porque cuando los líderes espirituales están corruptos, van a dejar que haya líderes políticos corruptos y vamos a tener una nación caída. Y si quieres ver un retrato de cómo se ve cuando tienes a líderes corruptos espirituales y tienes a líderes corruptos políticos, nomás mira el libro de Jeremías. Y si quieres ver más, ve el libro de Apocalipsis y vas a ver el fin de lo que pasa cuando la gente no quiere la palabra de Dios o cuando la palabra de Dios está absente de el mundo. Eso nos cae a la iglesia de nosotros ser la sal del mundo, la luz del mundo y predicar el evangelio de Dios, pero lo que pasa es cuando eso se corrupte y hay corrupción en los líderes espirituales, comienza a caer los líderes políticos y hace que todo llegue a donde
está ahorita en Lucas y mira dónde estamos ahorita. So, quiero que vean estas. Vamos a querer gente política que, hermanos, es increíble cómo podemos ser engañados y dejar estos líderes que nos gobiernen, ¿verdad? Pero lo estamos viendo, hermanos. La gente no le importa. Dejamos que estos líderes espirituales y estos líderes gobernantes nos gobiernen, ¿verdad? Vemos primero, en el primer punto, que vemos que el extremo de lo que estaba sucediendo de la maldad es también porque habían pasado, si se acuerdan, 400 años desde que había un profeta en Israel. Si vimos el comienzo de Lucas, capítulo 1, vimos que la primera vez que Dios viene y trae palabra fue a Zacarías, y ahí él y Elizabeth vinieron a tener al hijo que es Juan, una oración de que aquel que venía, que oraba a la gente por generaciones porque querían que viniera lo que iba a ser profetizado por el profeta Isaías. Y en la oración de una pareja anciana, Dios la contestó y trajo esa oración de hace 400 años. Nunca sabes, la oración tuya pueda contestar las oraciones de gente hace 400 años. Entonces tú estás orando, y si es la voluntad de Dios, tú ora, Dios te escucha. Y quizás no está pasando aquí, pero no quiere decir no. Todo lo que quiere decir es a mi tiempo, no te preocupes, te la voy a contestar. Y hay veces que vamos a ver las oraciones contestadas en nuestras vidas, y hay veces que van a venir en las generaciones que vienen. Pero créelo que Dios está escuchando tus oraciones. Amén. Entonces, aquí había también una necesidad de que Israel tuviera una renovación espiritual. Hubo un ramamente que conocía a Dios. Habían poquitos de gente que conocían a Dios y estaban esperando la consolación de Israel, y sabían que necesitaban no mejores políticos, pero necesitaban una palabra de Dios, querían oír de Dios. Eso es lo que estaban haciendo en Hechos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Cristo ascendió y fueron al cuarto arriba? ¿Y qué esperaban ahí? Los 120 gente estaban esperando, orando, esperando palabra de Dios. Y eso lo que ellos sabían que necesitaban, no podíamos moverse sin eso, y ellos están esperando. Había un remanente pequeño que estaba esperando, y Dios siempre tiene su remanente. Lucas nos nombra 5 funcionarios romanos históricos con sus títulos específicos. Si vemos en el versículo 1, ahora en el 15º año de reinado de Tiberio César, Tiberio Claudio César Agostos, así se llamaba, Tiberio Claudio César. Esos son nombresotes, ¿eh? Si quieren ponerle un nombre a su hijo y no les van a andar bullying en el playground, nomás pónganle Tiberio Claudio César Agosto, a ver si se meten con ese muchachito. Esos son nombresotes. Entonces, él fue el imperio romano en el 14 antes de Cristo hasta el 37 antes de Cristo. Y sabemos que Lucas se preocupaba por detallar la precisión histórica. Era importante que él detallara la precisión histórica que se podía verificar fuera de la Biblia. Esto es histórico, ¿verdad? Es algo que aprendieron en la escuela, que aprendimos en la universidad. Lucas quería que los lectores, los que iban a leer, supieran que esto sucedió realmente, que no era una historia, que era algo que verdaderamente pasó, ¿verdad? J.C. Ryle nos dice que notemos primero en este pasaje la maldad de los tiempos en que el evangelio de Cristo fue traído al mundo. Los versos iniciales del capítulo nos dicen los nombres de algunos que eran gobernantes y gobernadores en la tierra cuando comenzó el ministerio de Juan el Bautista. Tiberio y Poncio Pilato, Herodes y sus hermanos, y Anás y Caifías, eran hombres de los cuales sabemos poco o nada más que eran malvados, eran hombres malos, ¿verdad?
Tal era el estado de las cosas cuando el persecutor de Cristo fue comisionado para comenzar a predicar. Tales fueron los momentos en que se presentó y colocó el primer fundamento de la iglesia de Cristo. Ese es el escenario en el que estamos. César Augusto, que era Octavio, era sobrino nieto, ¿verdad? Y hijo adoptivo y el heredor principal de Julio César. Y él murió Julio César, que murió en el 44 antes de Cristo. Él fue el fundador, ese es el original. Julio César fue el originador, el fundador principal de Roma, del Imperio Romano. Él fue considerado el primer emperador romano. César Augusto reinó sobre el Imperio Romano desde 27 antes de Cristo, ¿verdad? Y bajó el gobierno, él fue el que bajó el gobierno de César Augusto, el Imperio Romano que dominó la región meteoriana, que fue responsable de un periodo de gran prosperidad y paz. Cuando entra él había piedras y cuando sale hay mármoles y canteras y bien bonito dejó las ciudades que todavía aún están ramantes de eso en el país. Puedes ver que él fue trajo una prosperidad. César Augusto, él ordenó ese censo, ¿verdad?, de toda la tierra habitada en Lucas 2. Este es el mismo que vemos en la historia. Juan comenzó su ministerio más o menos entre 26 a 29 después de Cristo, ¿verdad? Esa es la edad más o menos, los años que tenía Juan, porque pues más o menos tenía como unos 27, 28 a 30 años, ¿verdad? Muchos piensan que tenía 29, 30 años, ¿verdad? En ese tiempo. Tiberius era César, ¿verdad? Lucas nos hace saber que Roma, lo que quiere hacer Lucas es enseñarnos que Roma estuvo dominado que Israel estaba dominado por Israel. Eso es lo que quiero que entiendan, que Israel estaba dominado por Israel. Ellos estaban oprimidos por ellos. Entonces, Poncio gobernó Judea de 26 al 36 y eso lo hizo por 10 años, ¿verdad? Observe que Lucas comenzó con el gobernante más alto, el Imperio de Roma, y se progresó a la autoridad romana local y comenzó en el alto rango, ¿verdad? Comenzó en eso. Entonces, entonces Pilato hubiera sido el quinto gobernador de Judea en 26 al 36 después de Cristo. La regla o lo que describe más a Pilato es, él fue el que tuvo ahí en la juicio y la crucificación de nuestro Señor Jesucristo. Y el historial de Josefo, ¿verdad? El gran histórico, que puedes comprar sus libros, lo estudiamos a Josefo, fuera de la Biblia, él registra estos eventos también. Entonces Herodes era tetrarca de Galilea, también conocido como rey Herodes. El rey Herodes, si no le decías rey, hasta te mochaba la cabeza, pero realmente no era rey. Nomás que les gusta a esta gente, tienen un higo y querían ese título, ¿verdad? A mí me vas a decir rey. Y él no era, pero sí tenía, poder. Oficialmente no era rey. Herodes Antipas era hijo del malvado Herodes el Grande, ¿verdad? El primero, ¿verdad? Herodes Antipas era hermanastro de Felipe, que era el tetrarca, que también era hijo de Herodes el Grande, él también. Él gobernó en 4 antes de Cristo al 39 después de Cristo. Compartió su gobierno y su reino con sus hermanos, tenía sus hermanos. Traterca significa, aunque no la puedo pronunciar bien, pero sí sé lo que significa.
significa un líder de cuatro regiones, ¿verdad? Un gobernador que tiene cuatro partes del distrito de una provincia, ¿verdad? Pero ese nombre después se convirtió como un título común entre los romanos para aquellos gobernantes de cualquier parte de la provincia que eran sujetos a el imperio romano. Entonces ellos no eran los meros meros, o sea, estaban bajo el rey. Tenían autoridad como gobierno, como gobernantes. Eran más gobernantes que eran reyes, pero les daban ese título, ¿verdad? Porque si ves en el trabajo hoy, ¿verdad? Vienen, ay, me dieron una promoción, sí, ya tengo este título. ¿Y cuánto te pagan? No, igual, pues nomás te dieron la promoción de, y muchos saben lo que digo, ¿verdad? Porque si llegas y te dan una posición nueva y te periquean, te maromean y te hacen más responsabilidad y te pagan igual, ¿verdad? Pero ellos los hacías felices con ese nombre y sí tomaban y abusaban de su título, ¿ok? Estos sí abusaban de su título. Eran más gobernadores estos últimos, ¿verdad? Entonces en el versículo 2 dice, durante el sumo sacerdocio de Anas y de Caifás. Ok, ahora ya llegamos, de Caifás, no como los Caifanes, un grupo que había, no, Caifás. Bueno, entonces realmente estos ya comenzamos con los líderes espirituales. Aquí llegan los líderes espirituales. Caifás era el sumo sacerdote gobernante al comienzo del ministerio de Juan del Bautista, entre 18 al 36, y su procesor, el de antes, era Anas, él gobernó entre 6 y 16. Pero lo que pasaba es de que él todavía tenía una influencia bien tremenda, y lo vemos también eso en Juan 18 y lo vemos en Hechos 4, que este hombre todavía era tenía una influencia tremenda. Y por eso ambos son mencionados como un solo sacerdote, que era muy raro, pero eso es exactamente lo que era preciso, es lo que estaba pasando en ese tiempo. Caifás era el yerno, ¿verdad? Y lo que hacían es que la familia es el que ponía la posición, como en muchas iglesias tradicionales, especialmente bautistas, fundamentales, el hijo o alguien se queda con el pastorado y es una legacía más de que sea un reino de Dios. Puede que un hijo caiga en eso, ¿verdad? Pero realmente muchas veces, desafortunadamente, las iglesias se hacen legacías, ¿verdad? Y la familia sigue poniendo en posición cuando no es así, debe de ser la iglesia, la congregación. Entonces así es igual, ellos pusieron al quien quisieron y luego cuando llegó el yerno, él puso al yerno, pero pues obviamente este hombre todavía tenía poder. Esta era una situación política y espiritual corrupta romana en la que Israel fue oprimida cuando llega el comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Y esto es lo que sucede cuando la palabra de Dios está ausente, ¿verdad? Esta gente, todo lo que tenían era una agenda de poder y prestigio. Prestigio. Es todo lo que querían, poder y prestigio. Y eso es lo que pasa cuando no hay palabra de Dios. Está todo por puertas, hermanos, por puertas. Segundo punto que Lucas nos muestra, que es bien importante, y les quise dar mucha historia porque quiero que entiendan que esto es verdad, esto pasó, y que entiendan la condición en la que estaba pasando. Y eso es lo que pasa cuando la palabra de Dios. Pero ahora Lucas viene y nos dice y nos muestra lo importante que es para el mundo tener hombres fieles que predican la verdadera palabra de Dios. Verdadera palabra de Dios. Dios había profetizado a través del profeta Isaías y Malaquías que enviaría un mensajero, si se acuerdan, en Isaías 40 y luego Malaquías capítulo 3. Y finalmente, después de 400 años, después de Malaquías, Malaquías fue el último profeta que se oyó y 400 años después entra el Nuevo Testamento, entra Cristo o Juan el Bautista, ¿verdad? Dios decidió mover la historia y enviar al Mesías en este tiempo oscuro y corrupto, cuando la política y lo espiritual estaba en lo peor de los peores. Pero Dios es soberano y Él sabe y todo lo hace a su momento perfecto. Y muchos dicen, oye, ¿por qué Dios decidió mandarlos en este tiempo más oscuro? ¿Por qué no mandarlo cuando la gente está todos llenos del Señor y cuando todo está bien? ¿Por qué no mandas? Porque
Dios no trabaja como nosotros trabajamos. Dios usa lo menos que piensas para su gloria. Dios hace algo de nada, ¿verdad? Entonces, Dios tiene él una mirada diferente que nosotros. Y parte de la teología que tenemos que ver cuando vemos a Dios es de que Dios ve lo de adentro, no ve lo de afuera. Nosotros muchas veces vemos lo de afuera, ¿verdad? Ustedes porque tienen los ojos de amor para el pastor, pero saben bien que ahorita es un hombre acá con carisma y acá y ¿cómo se dice? Cuadritos en el estómago y sale ahí el Joel Osteen en la playa con, sin camisa, bien bonito, bien padre, una sonrisa colgate, mucho dinero, prosperidad, pero no hay nada del evangelio, no hay nada de la palabra de Dios. Libros que te enseñan a cómo ser exitoso en la vida, pero sin Cristo, ¿para qué sirve la vida, hermanos? ¿Para qué tienes éxito que no va a llevarte a nada sin Cristo? Sin Cristo la vida no vale. ¿De qué gana el hombre ganarse el mundo si vas a perder tu alma? Entonces eso es lo popular, eso es lo que la gente ve, alguien que sea exitoso, que tenga esto y que tenga éxito y esto y lo otro. Pero Dios no vio a Saúl altote, fuertote. Ese es el rey que la gente quería, era Saúl, pero Dios quería para la gente el rey que era diferente, chaparrito, era pastor de ovejas, nadie lo conocía, ni en su casa lo conocían al pobre. Ese es el rey que Dios quería para su gente, el rey David, pero la gente quería pero la gente quería el rey Saúl. ¿Y qué le hizo Dios? ¿Quieres el rey Saúl? Aquí está, a ver cómo te va. Pero lo que nosotros pensamos que necesitamos no es necesariamente lo que verdaderamente necesitamos y el Padre sabe lo mejor para nosotros, ¿verdad? ¿Y qué escuchamos nosotros decirle a nuestros hijos? Somos tus papás, nosotros sabemos mejor. Pero cuando se voltea a ti, tu Padre Celestial sabe mejor que tú. Entonces sométete, porque nosotros somos imperfectos y Él sí es perfecto. Entonces, Dios en lo menos esperado, en la oscuridad de oscuridades, trae a Cristo. Lo hace traer. Dice en el versículo 3, la palabra de Dios llegó a Juan, el hijo de Zacarías. ¿Y de dónde salió? Del desierto. Que es lo que hicimos aquí también en Laredo, ¿verdad? Hacemos mucha burla si vemos la ciudad cuando pasan cosas, somos bien, ¿cómo se dice? Haters, ¿verdad? Somos haters. En lugar de darnos felicidad, que la gente tiene éxito, ¿qué hacemos? Los apachurramos, ¿verdad? Tienes un primo que fue al colegio y sacó algo y te crees mucho, ¿verdad? Y o sea, le va bien o algo, te crees mucho porque tienes eso, o sea, es algo horrible, ¿verdad? Que pasa, ¿verdad? Pero, ¿qué hicimos de Laredo? Pues qué bueno va a salir de Laredo y sale alguien de aquí, va a ir a competir en una parte en hambre, no la va a hacer, ¿verdad? Qué chafo. Pues así era Nazaret, así era Galilea. Galilea decía, bien puede salir de esta ciudad, Galilea. ¿Y de dónde salió Cristo? De menos esperas. Pero si viene un cuate de Dallas, si viene un cuate de Los Ángeles, un cuate de París, un cuate de Nueva York, esperamos que salgan de ahí. Esperamos que salgan de donde está el centro del poder y de la sociedad. Pero aquí tenemos un Juan del Bautista que era en contra de lo que el mundo pensaba. Este hombre sale del desierto. Dice que la palabra de Dios vino a Juan. Y aquí en el griego quiero que entiendan que la palabra de Dios más bien se cargó a él, se le puso una carga la palabra de Dios. Es por eso que yo me gustaría tener muchas cosas, de todo, me gustan muchas cosas, restaurantes y construcciones y esto y lo otro, pero eso nomás es una manera, aunque no tengo restaurantes, ¿verdad? Pero yo si de verdad tuviera felicidad en abrir todo eso y hacer ese negocio, yo estuviera ahí en la banca ayudando a la iglesia, enseñando, siendo un pilar, ¿ok? Y no hay nada malo de eso. Pero no puedo, porque eso me trae algo temporal y no se me quita la carga que tengo para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es que un hombre dice, me voy a levantar y voy a, cualquier persona voy a hacer y voy a predicar. Es una carga que te viene del Señor
Y que puedo decir como Pablo, "Ay de mí si no predico el evangelio de Dios". Eso no hay nada malo, hermanos, que seamos maestros, diáconos, hasta ancianos, ¿cómo se dice? Ancianos de comité y lo que tú quieras. Pero para mí, yo sé que eso me trae algo, aunque me gusta mucho, cosas no me traen la satisfacción o no me llenan lo que Dios ha puesto. Es una carga el asiento y tengo que hacerlo, aunque no quiera. Ahora sí quiero, pero no quería por muchos años. Pero Dios, yo corrí de esto. Pero Juan el Bautista sale y dice que la palabra de Dios le vino, pero le vino como una carga. O sea, el mundo no necesita más programas políticos, no necesitamos más welfare, no necesitamos más, porque eso es lo que quiere la gente. El gobierno los candila y les da más welfare. Y ahora vete con los países ahí, tú vete para Chicago, vete, acaba de llegar el hermano Cornelio de San Francisco, andaba en Los Ángeles. Cada vez que voy más, yo también para California, está peor, apesta el pecado. Lo vemos en la televisión y vemos, ay, qué bonito, yo quiero, el mundo lo hace, llegas allí y huele feo, está bonito, no me lo tome a malo, a mí me encanta el clima, el panorama está hermoso y todo, pero el gobierno tiene a la gente allí oprimida y está decayéndose moralmente, ¿ok? Y eso es lo que estábamos hablando, está hermoso. Las montañas de San Luis Potosí están hermosas, el clima, todo está hermoso, pero la pobreza y la ignorancia del evangelio está horrible. El hambre, bebitos muriéndose en el frío, niños en los brazos de los padres, está horrible. ¿Y qué queremos hacer? Arreglar las cosas con más programas, más welfare, más esto, más dependencia del gobierno, en lugar de enseñarles a pescar. Les queremos darles pescado cada vez de que vengan a hacerlo. Y eso es lo que está pasando con nuestra generación. Por eso tenemos lo que tenemos en nuestra generación. Porque no les hemos enseñado a pescar. Les hemos enseñado a qué puedes hacer tú para mí. ¿Dónde puedo ir yo para que me des? Y luego tienes programas religiosos. No hay nada malo de tener programas, pero ya lo hicimos para entretenimiento, hermanos. Yo les puedo decir todo lo que tú quieras y puedo darles todos los programas religiosos que haya, pero sin el evangelio de nada te sirve nada. No te sirve nada sin la palabra de Dios, hermanos. ¿Y qué hacemos? Programas y programas y programas para traer a la gente, en el nombre de traer a la gente. Y hacemos todo menos la palabra de Dios, la necesidad del evangelio en nuestras vidas. No necesitamos más programas del gobierno, no necesitamos más programas religiosos. Lo que el mundo realmente necesita es una palabra de Dios. Juan no estaba en el centro del poder político o espiritual. No estaba en Jerusalén, no salió de Jerusalén, no salió de Roma, de la capital, sino salió del desierto, hermanos. Dios a menudo trabaja de la manera menos esperada. G. Campbell Morgan agrega, la fuerza de la preposición es la presión desde arriba. Hay una presión desde arriba. La palabra del Señor llegó sobre él, presionó sobre él desde arriba. Aquí está la clasificación para el predicador. El mensaje de Dios se encuentra sobre precisión a un hombre, la precisión de un hombre de arriba. Juan les dio un mensaje exacto. Les dio un mensaje que le dio Dios. No le agregó y no le restó. No dio algo más o algo menos. No vino a predicarle al mundo y decirle, Dios tiene un plan maravilloso para ti hoy. Dios te quiere arreglar todos tus problemas y te quiere ayudar. Ay, hermanos, quiero aclarar, Dios sí tiene un plan maravilloso para ti. ¿Ok? Pero eso no es lo que la gente primero necesita saber.
Y Juan el Bautista no vino ahí diciéndoles que Dios tiene un plan para él, sino el mensaje de Juan es bien importante. Es importante, él viene y predica, y es un predicador que no viene amigable, interesado en llenar los asientos, en llenar sus cuentas, en vender sus libros, en hacerse ellos su carrera, sino quiere nomás llenar de asientos, sino Juan vino a traer la palabra de Dios. Hermanos, si la palabra de Dios no te atrae, aquí no hay nada para ti. Digo, sí, hay programas para niños y quiero que sepas que en la mañana estuvimos aquí también y la gente vinieron unos niños, ahí los tuvieron en la cuna y la gente les gusta lo que estamos haciendo con los niños, gloria a Dios, con los jóvenes, gloria a Dios, y eso está hermoso, está bien, ¿verdad? Pero lo que quiera que te atraiga más que nada es la palabra de Dios. Es realmente lo único que servimos aquí. Y ahorita la iglesia, desafortunadamente, es como una casa de steaks, ¿verdad? Vas ahí al restaurante y dice steakhouse, casa de steaks, puro steak. Y entras y no venden nada más que ensaladas y postres. Y no hay steak, pero dice steak afuera. Dice la iglesia. El evangelio que dice que no hay otra fundación más que la fundación que Cristo ya ha puesto, que es el evangelio, y se sirve todo menos el evangelio, menos la palabra pura de Dios. Ya esto está borradito, ya es artificial lo que están dando. Artificial. Pero Juan trajo un mensaje exacto. Hermanos, ni una vez en la Biblia yo oí esto. Y no lo tomen a malo. Si vinieron a Cristo así, Dios lo puede usar. ¿Ok? Pero no vino Juan y decirle, pídale a Jesús que entre en tu corazón. ¿Qué tantas veces venimos así pídele a Cristo que entre en tu corazón? Yo quiero evangelizar como Cristo. Yo no quiero evangelizar como me enseñan la gente o los programas religiosos. Juan no vino a decir, pídele a Dios que entre en tu corazón, sino vino y dijo, ven a Él, pobre en espíritu. Ven dispuesto a ponerte bien con Dios. Quiero ser claro, hermano, no podemos venir al arrepentimiento y a humillarnos delante de Él en nuestro propio poder. El arrepentimiento no es un trabajo que nosotros podemos lograr por nuestra propia cuenta, hermanos. Dios no quiere que vengamos a invitarlo, sino Dios vino y interrumpió tu vida y se presentó y Él desea que vengas quebrado, pobre en espíritu, necesitado de un Salvador. Eso es lo que la Biblia me dice de cómo traer a una persona a Cristo. No podemos hacerlo en nuestro propio poder, tampoco andar ahí de, sí, yo vine y me arrepentí porque pues yo reconocí la verdad. No, mira, el arrepentimiento no puedes lograrlo. El arrepentimiento es un regalo de Dios basado en su gracia y en su bondad. Pablo pregunta una pregunta retórica en Romanos capítulo 2, ¿verdad? Dice, o tomas a la ligera las riquezas de su bondad. Él es bondadoso contigo. Muchas veces oigo a la gente lo que está diciendo Pablo, mira, tomas esto a la ligera, su bondad, y muchas veces, ay, Dios es tan bueno conmigo, ha sido muy bueno, pero no estás más cerca de Dios. Dios no te da buenas cosas para que te alejes a Dios, Dios te da buenas cosas para traerte más cerca a Dios. Y sales de una y sales de otra y sales y ahí estás, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios pero arrepiéntete. Acércate más al Señor. ¿De qué sirve repitiendo eso? No tomes a la ligera la bondad de Dios. Y luego Pablo dice, la tolerancia de que Dios tolera que estás viviendo en pecado y no te ha mandado al infierno, que estás vivo ahorita y tienes tiempo de arrepentirte, de que no te ha traído juicio y donde quieres que sea justo la cosa, si fuera justo la cosa, todos estuviéramos en el infierno ahorita en este momento separados de Dios. Pero dice,
Pablo, hey, tomas a la ligera las riquezas de su bondad, de su tolerancia y luego su paciencia. Oye, ¿cuántas veces te vas a tardar para agarrar la onda? ¿Qué tantas veces vas a tener? ¿Qué paciencia no tiene Dios con nosotros? De cuántas cosas no nos trae que no tiene paciencia. Dice, no tomes por la ligera la riqueza de su bondad, la tolerancia y la paciencia, ignorando que que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. ¿Qué te lleva al arrepentimiento? Tú no. Lo que te lleva al arrepentimiento es la bondad de Dios. Aquí vemos un arrepentimiento continuo. En el texto aquí lo que está diciendo Pablo es un arrepentimiento continuo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, cristiano, que cuando tú vienes a Cristo todavía tienes que tener arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, no tú, no tu carne, tú no puedes hacerlo, pero el Espíritu que vive en ti sabe que estás mal, que no estás bien ya con el pecado. Antes las mentiras te valían, si te podías escapar con ellas, te escapabas, si te molestaban era nomás porque te pescaron y ahora te miraban como un mentiroso y ya te sentías mal, pero tú estabas en las mentiras, en el pecado, de todo lo que hacías y ahora el Espíritu Santo te dice, eso no está bien, arrepiéntete. Eso es lo que adentro trabaja en ti para decirte, no estoy bien por mi pecado. Eso es un arrepentimiento continuo en tu vida porque vives en un mundo caído, tu espíritu ya es nuevo, pero tu carne está aquí y Dios te trae en este mundo y es un arrepentimiento y una sumisión continua. Nos sometemos al Espíritu de Dios cuando dice, oye, eso no estuvo bien. Bueno, Dios, perdóname, ¿verdad? Y definitivamente no estuve bien. Un hombre que predica la palabra de Dios siempre está consciente de que no está predicando sus propias ideas. No hay libro de opinión, ¿ok? Porque muchas veces hoy hasta pastores y cristianos en las iglesias, ¿y de eso de dónde salió? ¿Del libro de opinión, de primera opinión o segunda opinión? Porque no hay libro de opinión en la Biblia. No predicas tus propias palabras, no predicas tus opiniones ni tu idea, sino la misma palabra de Dios. Y vamos a ver en Lucas que nos va a mostrar que en el ministerio de Juan, que a veces la palabra de Dios no siempre se siente bonito, no siempre es popular. Si un pecador se convierte, un pecador, si un predicador se convierte en un consolador del hombre, en un psiquiatra. Muchas veces viene la gente y viene y viene y viene y llega un momento donde les digo, mira, ves ahí lo que dice, mira, tengo un bachillerato de negocios, tengo certificados en bienes raíces, tengo ahí una ordenación, certificado de diácono, tengo aquí un certificado de pastor, pero no tengo un certificado y una diploma de psicólogo, de terapista. Cristo no vino y te dijo, ora que Dios te quite esto. No, ¿qué dijo Cristo? Si pecas, para de pecar, sácate el ojo derecho, córtate la mano, para de pecar. Si un pastor se vuelve psiquiatra, sí, hermanos, hay veces que hay que ministrar, hay que traerlos a la palabra de Dios. Eso es lo que yo te puedo hacer. Pero yo no te voy a dar psiquiatras ahí que te diga, ¿qué pasó? Era la culpa de tu papá. No, es que tú cómo creciste. No, es que tú no tenías cuando estabas chiquito. Algo te pasó. ¿Qué es lo que te...? No, hermanos. Tu corazón está mal y necesitas a Cristo. Ese es el problema. Oh, es que este muchacho balació a todos, pero mira los padres que tenía, o mira, no, hermano, es que tenía un corazón pecaminoso. ¿Ok? Tus hijos no están como están porque es que son pecadores y necesitan a Cristo. ¿Ok? No necesitan un mejor trabajo, no necesitan una mejor ciudad, no necesitan una mejor alrededor de ellos, no necesitan más cosas, lo que necesitan es a Cristo Jesús. Y todo lo demás se va a arreglar. Todo lo demás se va a arreglar. Buscando el reino de los cielos primero. Si un pastor se vuelve preocupado por complacer al hombre, por consolar al hombre, entonces
Va a dejar de complacer a Dios y no se va a preocupar para proclamar la palabra de Dios, sino se va a convertir en un orador motivador, en una persona que motiva gente, se va a ser un político que intenta mantener sus calificaciones de popularidad alto, va a querer ser más popular, no quiere ofender, quiere que lo quieran. No se necesita nada más desesperadamente en los tiempos malos y malvados que la palabra autorizada de Dios, proclamando su mensaje por fieles mensajeros, hermanos. El dicho que dice, tráeme la cabeza de él en un plato de plata, viene de Juan el Bautista. La historia nos enseña que mucha gente no lee en la Biblia, pero lo usa en esa expresión. Quiero la cabeza de él en un plato de plata. Bueno, eso es lo que le pasó a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque no era popular el mensaje, el que estaba predicando. Y le costó su cabeza, hermanos. No siempre va a ser popular. Quizás a lo mejor a nosotros no nos va a costar la cabeza ahorita, pero nos puede costar amistades, trabajos, familia, muchas cosas. Fiel mensajero es necesario. Finalmente, esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, la necesidad de las buenas noticias de la salvación en los peores momentos. Eso es lo que necesitamos, las buenas nuevas en los peores momentos, en la oscuridad. Juan vino predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, hermanos. Hermanos, enséñenme ustedes en los evangelios cuando Dios habla de amor. Lo vemos en Juan 3:16, pero mira lo que dice antes y después. Es la primera vez que vemos ahí amor, pero el evangelio se trata de arrepiéntete. El evangelio se trata de darte las malas noticias para que las buenas noticias que Cristo vino y te dio arrepentimiento, te dio perdón de los pecados para que te arrepientas. Pero ¿qué hacemos, hermanos? Los mensajes que traemos no dicen arrepentimiento porque se va a ofender la gente. No uses pecador porque no los hagas sentir como pecadores, no los hagas. Si yo agarro este libro y lo estoy preparando para traérselos a ustedes y estoy que me muero porque me lo tengo que comer yo, hermanos, un pecador. Y luego pararme aquí, pero es lo que necesito, lo que necesitamos. Vino a predicar el mensaje del perdón de los pecados, abordando a todos, en todas las edades, en todos los tiempos, porque todos han pecado y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, es el arrepentimiento, que es el regalo de Dios que viene y te trae esto. Mira, quiero que experimentes esto. ¿Quieres saber si has sido salvo en Cristo? Entonces aquí está. Dios te da el don y el regalo de poder ver tu condición. El arrepentimiento es venir a arrepentirte porque sabes bien que has fallado, que has tú ofendido a un Dios santo y justo. Y te ves en lo mejor de lo que eres y dices, no soy nada, estoy frito, no puedo hacer nada para alcanzar la justicia de Dios. Si te ves así y puedes decir, Señor, necesito un Salvador, entonces Dios te va a enseñar que aunque estaba apuntándote la flecha a ti para destruirte, en ese momento te abrió los ojos para que vieras su justicia porque estabas en contra de Dios. Hermanos, Dios ahorita lo ve la gente caminando así, con pelo larguito, como un hippie. Todos se aman así, pelo largo así, o como un Santa Claus viejito, todo. Pero la palabra de Dios lo describe ahorita, con ojos, con lumbre, listo para salir de la puerta. Ahorita está listo para venir a traer su juicio con su espada y a cortar cabezas. La condición de Dios, como Jonathan Edwards dice, que es algo temeroso estar en las manos de un Dios santo. Dios no está ok con el mundo ahorita, no está ok con tu vida y con tu pecado, no está ok. Al contrario, ahorita Dios está con la flecha lista para destruirte. Pero ese mismo Dios que tiene la fecha apuntándote, ese mismo Dios también te está apuntando a Cristo. Te está apuntando a la única manera para llegar a Él, para reconciliarte a Él. Ese mismo Dios que tiene la flecha para darte ya
mocharte la cabeza te está enseñando, mira, arrepiéntete, ven a mí. Y ahí es donde venimos y nos escondemos y somos llevados en la gracia de Dios mientras que Dios está así con su flecha. Y ahora de que la flecha la tenía aquí entre la cabeza, ahora estoy a su lado. Pero esa es la condición de ahorita. Ahorita Dios no está bien con las cosas. Todos andamos como si Dios está bien con todo, hermano. No está bien con todos. Dice la palabra de Dios que la ira de Dios está contra el mundo, aquellos que oprimen la palabra de Dios. La principal necesidad de cada persona es la reconciliación de Dios a través del perdón de los pecados. Lucas nos dice que Juan entró en toda la predicación del país, andaba por toda la área habitada alrededor del río Jordán, donde vivía la gente, y Lucas dice que él, como Isaías 40, 3 al 27, al 5, nos demuestra que ese fue el ministerio de Dios, porque él vino a cumplir la profecía que Dios vino, que vendría aquel del desierto a predicar arrepentimiento. La única forma de salvación es que Dios proporcionó perdón del pecado. El hombre no puede ganarse la salvación. La salvación es un regalo por gracia, libre de Dios, es libre, no te cuesta nada, no tienes que hacer nada, no te la puedes ganar. Juan vino predicando un bautismo de arrepentimiento por el perdón de los pecados. Mira, solo hasta que una persona pueda ser llevado ante a Dios en su santidad. Cuando llegas a la santidad de Dios, te vas a caer como muerto y puedes ver tu situación desesperada. Pero si no llegas pobre en espíritu, nunca vas a llegar. Hay mucha gente que llega a Cristo, pero no han llegado y caído totalmente pobre en espíritu. El hombre debería estar el estándar de Dios, pero sabemos que ningún hombre está en el estándar de Dios. Que toda nuestra pecaminosa natural que tenemos nos separa de Dios. Dios no tolera el pecado y debemos reconocer que Dios está tratando de ayudarnos y guiarnos hacia Él. La cita de Lucas 40, del 3 al 5, pueden leerla de tarea. Y hay mucho ahí, pero un resumen, lo que está diciendo ahí es de que no somos dignos para este rey. No somos suficientes dignos para este rey. Este rey no puede estar, no podemos estar enfrente de este rey porque no somos dignos de este rey. El Espíritu Santo debe condenarnos de nuestro pecado, de nuestro corazón, y hacernos reconocer que estamos desesperados y tenemos una necesidad de salvación de Dios. El arrepentimiento y la fe a menudo están vinculados en las Escrituras, pero son dos lados de la misma moneda. El arrepentimiento, hermanos, no es me arrepiento porque estoy en la cárcel y me pescaron y ahora estoy sufriendo. El arrepentimiento no es porque estuve con una mujer o con un hombre infiel y ahora perdí a mis hijos y mi trabajo y las consecuencias, mira, que me hacen sufrir. Ese no es arrepentimiento que te lleva a la vida, ese es el arrepentimiento que te lleva a la muerte. Me siento mal porque perdí esta relación, porque pequé, me arrepiento, te arrepientes por eso, pero el arrepentimiento verdadero viene y sabe y está arrepentido que ha ofendido a un Dios santo, al su creador. El arrepentimiento tiene una idea principal de no volver a hacerlo. Cambia el pensamiento y el comportamiento de uno. Trae a la persona a reconocer su pecado y su separación de Dios y no continúa en la misma posición. Ya no vas a continuar en lo mismo. Ya no estás como egoísta, desobediente, rebelde. Pero si no vuelves a Dios y apelamos su misericordia, eso es solo a través de la fe y la obra de Cristo.
Cuando pides misericordia y gracia de Dios, Él te la da. Es una fe que va a Jesucristo como el sustituto perfecto que murió por nuestros pecados. La muerte que nosotros merecíamos, Él la murió. La vida que nosotros no pudimos vivir, Él la vivió. El perdón significa que Dios nos liberará de la pena de muerte que nosotros como pecador merecemos y se le puso a Jesús, su Hijo, y tomó tu lugar. Ponemos confianza en ese trabajo. El arrepentimiento es una característica cual trae un cambio de vida. Implica una obligación de arrepentimiento. Hay muchos tipos de bautismos y vemos el bautismo de Juan el Bautista. Significaba algo que iba a pasar en el futuro, ¿verdad? Ellos se bautizaban en el bautizo que traía Juan de arrepentimiento para que vieran lo que venía, todavía faltaba. Nosotros nos bautizamos por lo que pasó en el pasado y ellos por lo que venía en el futuro. Y ahí nos vemos, en el medio en la cruz de Cristo, en su resurrección. El bautismo de Juan del arrepentimiento por el perdón de los pecados fue la preparación para que llegara el Salvador nuestro Señor Jesucristo. Este bautismo que Juan estaba haciendo era un reconocimiento de la necesidad del perdón de los pecados, que la gente necesitaba vivir de una manera diferente, que vamos a ver en Lucas capítulo 3, en los versículos 10 al 14, que aquí están frutos de arrepentimiento, frutos de justicia que deben de salir. Pero quiero recordarles el problema del bautismo, es de que cualquier bautismo que hagas es externo, no un cambio genuino en el corazón. Cuando nos bautizamos pasa por afuera, es algo externo y lamentablemente existe la posibilidad que solo puede ser un acto externo sin ningún cambio de corazón de la persona. Nomás son mojados, es todo, son ilegales en el reino de Dios. Pueden ser miembros en la iglesia, pero están ahí de ilegales porque realmente no tienen a Cristo. Y Cristo dice, déjalos crecer, porque en el último día va a llegar un día donde voy a separar a los chivos y a las ovejas. Él es el que sabe el trigo y la cizaña. La cizaña se parece mucho al trigo, pero no tienes que dejarla crecer para verdaderamente ver que no vayas a cortar un trigo por error. Hay muchos que han sido bautizados que nunca han nacido realmente de nuevo, pero nomás Dios sabe, nomás Dios sabe. El bautismo es un resultado de tu obediencia, no es lo que te salva. Pero si has sido arrepentido, entonces el resultado va a ser obedecer a Dios y por eso nos bautizamos, porque Dios nos dice que nos bauticemos. Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciéndole a la gente que creyeran en Él, en Cristo, quien venía atrás de Él. Y va a venir el espíritu del bautismo, el bautizo del espíritu, y no es el bautizo de que estoy esperando el espíritu para hablar en lenguas y hacer esto y brincar y saltar. No, un espíritu santo es que vas a reflexionar obediencia. Dios te regenera, Dios te cambia el corazón, te cambia. Eso viene el Espíritu Santo y te da una nueva vida en Cristo, una vez para siempre. Hoy en el bautismo cristiano se mira hacia atrás a la obra que hizo Cristo. Y el bautismo es un resultado de tu arrepentimiento y es una marca de un cristiano cuando se somete al bautismo en obediencia. No puedes decir que eres cristiano y no te has sumergido y obedecido a bautizarte. Puede que seas un cristiano bebito, que no entiendas, pero últimamente con el tiempo, si entre más eres rebelde en bautizarte, más se nota que no hay fruto de justicia. El primer sermón que Cristo trajo, ¿qué es? Arrepentirse. Es el sermón que puso Cristo, arrepentirse. El tiempo es ahora, no esperes, ven, arrepiéntete, Mateo 4. El Espíritu Santo muestra evidencia en el creyente de obedecer, hermanos.
El arrepentimiento y la fe no son algo que debes hacer para ganar la salvación. Eso viene de Dios, no de ti. La sangre derramada en Cristo, aunque nosotros merecíamos eso, pero eso es lo que nos gana la salvación, el trabajo que Cristo hizo para cada pecador. Eso es lo que trae la salvación. El arrepentimiento y la fe son los dones de la gracia de Dios que nos permiten recibir su misericordia. Para aquellos que ya han creído en Cristo, el bautismo es una confesión pública también, que da un símbolo de que Cristo ha hecho algo nuevo en ti. Y por eso lo hacemos, por eso tenemos los bautizos. Cuando viene un creyente verdaderamente y dice, oye, ¿sabes qué? Vine a Cristo, soy nuevo y dice la Biblia que debo hacer esto, lo voy a hacer. ¿Qué hay que hacer, Señor? ¿Qué hay que hacer? Él nos ha lavado de todos nuestros pecados y ahora nos identificamos con Él en su muerte, en el entierro, en la resurrección, y cuando caemos al agua somos muertos y enterrados con Cristo, y cuando salimos del agua somos resucitados como nueva criatura. Eso es el significado hermoso del bautismo. Estamos confiando en Él y en lo que Él hizo. Si has creído en Cristo y sabes que Él ha perdonado tus pecados por gracia, debes ser bautizado en obediencia de sus mandamientos. Juan trajo un mensaje liberador y poderoso. Y ese es el mismo mensaje que necesitamos hoy, hermanos. Especialmente para nuestros tiempos en los que vivimos ahorita oscuros. La necesidad es la misma. Es la palabra de Dios. El mensaje de la salvación. Nosotros debemos de proclamarlo. Nosotros debemos ser la luz del mundo. No debemos de avergonzarnos del evangelio, hermanos, porque es el poder de Dios. Debemos ser esa sal. Y oremos para que el mensaje del evangelio traiga a muchos a la salvación. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que vino a este mundo a morir por el perdón de los pecados para todo aquel que ponga su fe en Cristo y en el trabajo que ha hecho en la cruz. Te pedimos, Señor, que nos muevas nuestros corazones, que tu Espíritu nos traiga incomunidad, pero también nos traiga consuelo, que nos haga una convicción, que nos traiga un consuelo también, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque sabemos que todo lo tenemos en ti. Y te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.